Vale, hoy vamos a mirar el concepto de longitud de arco y el concepto de triedro móvil. Básicamente la longitud de arco es una forma de decir cuán larga es una cierta curva, sobre todo cuando no es una línea recta. Entonces, vamos a empezar para definirla diciendo que tenemos una curva X que nos lleva desde un intervalo Y hasta R3, como siempre, y va a ser una curva diferenciable y regular. Ahora bien, para definir la longitud de arco necesitamos dar un punto de referencia que vamos a fijar. Fijamos un punto de referencia porque obviamente tenemos que medir desde algún lado y lo vamos a llamar t sub 0, que puede ser t igual a 0 o t igual a 1 o lo que sea. La cuestión es que tiene que ser fijo y con esto podemos definir la longitud de arco como, obviamente es una función de el punto final en el que vayamos a medir, y va a ser la integral desde nuestro punto de referencia hasta el punto final de el vector, o sea, del módulo del vector tangente integrado en su parámetro. Y en principio esto debería ser válido para todo t definido en nuestro intervalo. Vale. Ahora bien, algo importante de esta longitud de arco es que es independiente de la parametrización que estamos usando. Vamos a dar un ejemplo. Si ponemos dos parametrizaciones distintas, una en t y otra en z, de esta forma, con un cambio admisible de parámetros que va a ser este, siendo estos los límites en z y estos siendo los límites en t, pues podemos hacer lo siguiente. Si definimos nuestra longitud de arco para la primera parametrización de esta forma, vamos a poner aquí t para que nos quede más claro de qué estamos hablando en cada momento. Esto, si sustituimos la expresión que habíamos visto en el capítulo anterior, que era la relación entre los vectores tangentes, que era de esta forma, lo que tenemos es que aquí tendríamos lo siguiente: el módulo del vector tangente en la segunda parametrización, y aquí tendríamos el valor absoluto de esta derivada. Y aquí nuestro dt. Entonces podemos hacer un cambio de variable que sería básicamente este. Lo cual haría que nuestra función, más bien, sí, podemos expresarlo así. La cuestión es que nos entendamos. Ahora, si hacemos un cambio de variable, lo que vamos a tener es que esto, más bien que el diferencial de z, vaya a ser de z de t con un valor absoluto, es importante ese valor absoluto, y de t. ¿A qué nos lleva esto? A que esto de aquí va a ser igual a esto de aquí. Y por tanto, teniendo en cuenta que tenemos que cambiar los límites de integración por los de nuestro nuevo intervalo, vamos a tener esto de aquí. ¿Y qué es esto? Esto es la longitud de arco en la segunda parametrización estrella. Entonces vemos que coincide la primera con la segunda, lo cual pues nos dice que nuestra longitud de arco es una cantidad independiente de la parametrización que estemos usando siempre que haya un cambio admisible de parámetros entre las dos.
Vale, entonces ahora que tenemos esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vale. Vamos a motivar el por qué esta fórmula es como es. Vale, nosotros sabemos que si tenemos un vector y queremos saber cómo cambia con un cierto parámetro, lo que vamos a hacer es definir el cambio, o sea, la variación de este vector como la diferencia entre ese vector en el punto inicial y en un punto ligeramente desplazado. Y esto, en un límite muy pequeño, tiende aproximadamente a esta expresión. Es simplemente hacer un desarrollo en Taylor y ver que el primer término que nos queda vendría a ser este. Vale. Pero ahora tenemos que pensar, vale, ¿qué es nuestra longitud de arco? Nuestra longitud de arco, en su forma diferencial, o sea, la longitud que vamos a poner para la curva, vendría a ser aproximadamente esto, o sea, el módulo de este vector de cambio. Entonces, claro. Ahora bien, vamos a dar un detalle aquí que al igual es importante destacarlo. ¿Por qué esto es así? Porque si ponemos un... Este es el origen. Esto es el punto 1 y esto es el punto 2 de la correspondiente curva. Nosotros lo que queremos es ver cuál es esta distancia, este vector. Entonces lo que haremos será coger el vector 1 y el vector 2 y restarlos. Es por eso por lo que estamos haciendo esto. Al igual no queda claro si simplemente lo introduzco así porque sí. Entonces queremos hacer que esto se vuelva más pequeño para que un vector directo, o sea, una línea recta, aproxime mejor una curva que al igual no es una línea recta. Porque en el límite sí que se va a aproximar. Vale. Si esto se ha entendido, entonces, cuán de largo es este vector, o sea, cuál es la distancia entre los dos puntos, va a ser el módulo de este vector desplazamiento, llamémoslo. Y como hemos visto antes, esto es aproximadamente igual al vector tangente con este desplazamiento. Y este vector, o sea, este desplazamiento, esto es algo definido positivo. Entonces puede salir de un valor absoluto. Y claro, si esto lo pasamos a un límite diferencial, pues es simplemente cambiar las deltas por diferenciales. Y obtendríamos este resultado de aquí. Que al integrarlo nos va a dar la expresión que tenemos aquí arriba. Vale. Esto es simplemente para tener más o menos presente más o menos cuál es la motivación de hacer esto. Vale. Ahora vamos a ver que, claro, nosotros hemos visto que si tenemos una curva definida así, diferencial y regular, entonces esto va a ser de clase infinita, porque va a ser una función de algo que es diferencial y regular. Y además, la derivada de esto va a ser el vector tangente, su módulo, que de hecho siempre va a ser mayor que 0, porque como hemos dicho que es regular, entonces esto nunca se va a anular. Y por tanto, esto cumple las condiciones para ser un cambio admisible de parámetros. Por tanto, siempre vamos a poder expresar una curva diferencial y regular con un parámetro que sea la longitud de arco. O sea que siempre podemos hacer este cambio.
Vamos a expresarlo debidamente. Siempre podemos hacer que esto pase a ser esto. Y claro, también hay algo que es bastante curioso e importante y que hace que nos guste este tipo de parametrización y por tanto la llamamos parametrización natural, que es que si aplicamos la regla de la cadena, para calcular el vector tangente, aplicando las propiedades que ya vimos anteriormente, en la relación entre diferentes parametrizaciones, tendríamos esto. Y claro, esto de aquí, como ya vimos, que viene a ser esto, si lo ponemos como cociente, lo que tendríamos sería esta expresión. Y esto es un vector unitario. Por tanto, podemos concluir que el módulo del vector tangente en una parametrización natural es unitario. Y esto es una consecuencia pues bastante curiosa y que nos puede ser de bastante ayuda en ciertos casos. Ahora bien, ahora que hemos acabado con esto, en el siguiente vídeo vamos a ver unos cuantos ejemplos, pero ahora vamos a ir al triedro móvil, que es algo que es pues bastante interesante y bastante útil de hecho, y nos sirve pues para definir cosas en función de nuestra curva. Básicamente lo que queremos hacer con el triedro móvil es que si nosotros definimos una curva, poder definir una base del espacio que esté en función de nuestra propia curva. Esto nos puede servir, por ejemplo, si queremos definir alguien, imaginaos que esto es una carretera y alguien va por la carretera, pues nos gustaría poder definir si tiene algo a la izquierda o a la derecha en función de la persona que va en la propia carretera. Entonces, claro, ¿cómo vamos a definir estos vectores? Pues antes de definir los vectores, vamos a tener que mirar un teorema. Es un teorema bastante sencillo, que básicamente nos dice: tenemos dos funciones vectoriales, f y g, que nos llevan desde este intervalo hasta R3 y son diferenciables. Entonces, si f de t por g de t, este producto escalar, si esto es una constante para todo t perteneciente al intervalo, entonces f' de t, o sea, la derivada de f con respecto a t por g de t, es igual a menos f de t por la derivada de g con respecto a t. Esto es básicamente derivar cada lado, ver que la derivada de la constante es 0, y por tanto aquí tenemos la regla de la cadena, que es esto más esto. Entonces pasamos el segundo término a la derecha con un menos, básicamente. Y un caso particular de esto que hemos visto aquí es el caso en el que g sea igual a f. ¿Y qué pasa si g es igual a f? Pues que esto va a ser el módulo de f. Y claro, si el módulo, bueno, técnicamente sería el módulo al cuadrado, pero podemos hacerle la raíz y tendríamos
lo que deseamos igualmente. Entonces, si el módulo de f es constante en todo el intervalo, entonces sí, solo sí, f' de t por f de t es igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos que la derivada de f por f sería igual a menos f por la derivada de f. Entonces tendríamos algo que es igual a menos ese mismo algo. Y eso solo se cumple cuando ese algo es 0. Y esto es para todo t perteneciente al intervalo. Vale. Entonces esto nos va a ser de mucha ayuda. También la parte de arriba, ojo. Pero sobre todo esta de abajo. Vale, esto es básicamente para demostrar unas ciertas cosas que vamos a hacer en las deducciones. Entonces, lo primero, necesitamos definir un primer vector para nuestro tríedro móvil. Y vamos a partir en todo momento de una parametrización natural y también regular. Entonces, el primer vector que podríamos definir sería el vector tangente a la curva, que en este caso, además, por ser una parametrización natural, este vector va a ser unitario. Entonces vamos a tener que t vector de s, t vector, no t escalar. O sea, esto no es un parámetro, esto es una función vectorial. Entonces tenemos que t de s, que es la derivada de x de s con respecto a s, esto va a ser nuestro primer vector del tríedro móvil. Y básicamente es un vector unitario y tangente a la curva. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Pues podemos obtener un vector que sea perpendicular a este. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues básicamente, recordamos este teorema que nos dice, vale, si el módulo es constante, entonces va a pasar esto. ¿Qué significa? Que si el módulo de este vector, o sea, de este campo, es constante, entonces su derivada y el propio campo van a ser perpendiculares, que es lo que queremos. Y en este caso tenemos un vector que siempre es unitario, por tanto su módulo es constante y por tanto, como tenemos esto, entonces su derivada, que mejor la vamos a llamar t punto, su derivada va a ser perpendicular. Entonces simplemente podemos definir un vector de esta forma. Pero claro, queremos que sea unitario y puede que la derivada, o sea, la derivada de un vector unitario no tiene por qué ser unitaria. Entonces vamos a renormalizarla. Y en el caso, importante, si esto es distinto de 0, porque tiene que ser distinto de 0, esta derivada, pues entonces lo que vamos a tener es que podemos definir un vector al cual vamos a llamar vector normal principal, que va a ser simplemente el cociente entre la derivada del vector tangente y su módulo. Así de simple. Y este sería nuestro segundo vector del tríedro móvil. Ya veis que se puede calcular de una forma bastante sencilla. Este es simplemente derivar la curva y este es derivar la curva. O sea, este es derivar la curva y este es derivar este vector tangente que hemos obtenido aquí y dividirlo entre su módulo. Son cosas bastante simples.
Y claro, con esto también podemos definir una cantidad que va a ser la curvatura. Que va a ser simplemente el módulo de esta derivada y siempre va a ser mayor que 0. Bueno, mayor o igual que 0. Pero solo hay un caso en el que sea igual a 0. Siempre. Y ese es el caso en el que tengamos una línea recta. Pero esto ya lo vamos a ver después. Y claro, teniendo estas dos cantidades definidas, obviamente podemos definir esto de la siguiente forma. O sea, simplemente estamos anulando esto y esto. ¿Por qué queremos tener esto expresado así también? Porque siempre nos gustaría tener cualquier vector expresado en función de vectores de la propia base que estemos definiendo. Entonces, esto es una buena forma de incluir este vector en esa base. Y además porque necesitaremos este resultado después. Ahora bien, tenemos dos vectores. Uno que es tangente a la curva y otro que es normal a la curva. Entonces con ellos dos podemos definir un plano, el cual vamos a llamar plano osculador. Que básicamente, si la curva no se retorciese, es el plano en el que viviría la curva. Y es el plano en el que, digamos, viviría, digamos, localmente la curva, entre muchas comillas. Ahora bien, ¿qué nos indica cada cosa? Vale, esta n, o sea, el vector normal principal básicamente actuaría como, digamos, la aceleración normal y nos diría hacia dónde se va curvando nuestra curva. Y el vector tangente pues nos indica hacia dónde se está moviendo la curva. Y bueno, ahora nos queda pues interpretar aproximadamente qué es esto de la curvatura que hemos definido. Entonces para ello vamos a coger la diferencia entre dos vectores tangentes, que la podemos definir de esta forma. O sea, es simplemente que vamos a partir de esto, siendo esto un desplazamiento en el parámetro de la longitud de arco. Esto va a ser por Taylor aproximadamente igual a esto de aquí, pero como ya vimos, si sustituimos esta expresión aquí, vamos a obtener esto. Ahora bien, podemos calcular el módulo de este vector. O sea, es un vector, entonces podemos calcularle su módulo. Y para esto vamos a decir que esto es el ángulo que forman este vector y este vector. Entonces, si calculamos el módulo de este vector conjunto del vector diferencia, vamos a tener esto de aquí. Y esto de aquí vendría a ser esto por esto, que nos da 1, más esto por esto, que nos da 1, menos 2 veces el producto cruzado, que va a ser esto de aquí. Pero claro, nosotros hemos dicho que hemos definido este ángulo. Y ambos son vectores unitarios, por tanto, por el producto escalar sabemos que es módulo del primero, que es 1, por módulo del segundo, que es 1, porque ambos son unitarios, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, lo que vamos a tener es raíz de 2 menos 2 coseno de zs. Pero claro, si sacamos un factor 4, vamos a tener un medio de 1 menos
coseno de z2. Y esto de dentro de la raíz va a ser el seno al cuadrado de zs entre 2. Esto es una s, no un 2. Y claro, anulando la raíz, lo que vamos a obtener va a ser 4 seno de z sub s entre 2. Pero claro, esto es el módulo de esta diferencia de vectores, que vimos que es esto. Entonces, lo primero, esto es definido positivo, entonces sale del valor absoluto. Esto es un vector unitario, por tanto su módulo es 1, y esto también es definido positivo, entonces vamos a tener esto de aquí. Ahora bien, si tomamos un límite en el cual h tiende a 0, lo que vamos a obtener es que, obviamente, este ángulo se va a volver muy pequeño, porque el vector tangente habrá cambiado muy poco. Por tanto, vamos a aproximar el ángulo, o sea, vamos a aproximar el seno del ángulo por el ángulo. Lo que siempre hacemos de hacer esto. Entonces, vamos a tener, yéndose este 2 con el 4, vamos a tener esta expresión de aquí. Uy, aquí hay un error. Aquí hay un error. Me olvidé de aplicar la raíz cuadrada sobre el 4. Entonces aquí nos sale un 2 en vez de un 4. Entonces este 2 se va con este 2. Ya me parecía raro. Así. Y claro, podemos definir, o sea, podemos decir que esto va a ser zs dividido entre h menos 0. ¿Por qué? Porque, claro, podemos decir que el ángulo este, cuando h, de hecho podemos poner aquí para que sea más explícito, esto depende de h. Y claro, aquí podemos decir que esta función, cuando h es igual a 0, va a ser 0. ¿Por qué? Porque si no movemos los vectores, obviamente, su ángulo va a ser 0. Entonces, aquí podemos poner esto. ¿Y qué es esto en el límite cuando h tiende a 0? Esto es la derivada. De hecho, deberíamos poner un valor absoluto, porque es definido positivo. Entonces, esto es la derivada en 0 del ángulo. Entonces, ¿cuál es la interpretación conceptual de la curvatura? Pues la curvatura viene a ser algo que nos indica cuánto cambia el ángulo, o sea, cuán rápido cambia la pendiente del vector tangente de la curva con nuestro parámetro, que en este caso es la longitud de arco. O sea que cuánto se va curvando este vector tangente a medida que recorremos la curva. Vale. Y claro, también tenemos que tener en cuenta, si esto es igual a 0, no tenemos definiciones. O sea, las definiciones no valen porque nuestro vector normal principal da una indeterminación. Entonces, claro, si en un punto esto se anula, diremos que ese punto es un punto de inflexión de la curva. Y por tanto, vamos a intentar evitar curvas que tengan estos puntos de inflexión, porque nos van a dar muchos problemas. Entonces, vamos a considerar a partir de ahora curvas en las cuales esto va a ser siempre distinto de 0. Ahora bien, tenemos dos de los vectores determinados, que son el vector unitario tangente y el vector normal principal. Ahora nos quedaría determinar
un tercer vector, que va a ser el vector binormal, el cual vamos a definir pues básicamente haciendo un producto vectorial entre este vector y este otro vector. Este vector también va a ser unitario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el módulo de esto va a ser el módulo del primero, que es 1, por el módulo del segundo, que también es 1, por el seno del ángulo que forman, que es 90 grados, porque son perpendiculares. Y esto es 1. Entonces su módulo va a ser 1 también. Y además va a ser perpendicular a los dos. Entonces este es el tercer vector que necesitábamos. Y así vamos a definir una base que va a ser t, n, bueno, esta n no se ve muy bien que sea una n, y b. Y esto va a ser la base de nuestro triedro móvil. Móvil. Vale, en principio, con esto podríamos definir cualquier vector en esta base. Entonces vamos a empezar definiendo el vector n punto, o sea, la derivada del vector normal principal con respecto a s, vamos a definirlo en esta base. Para esto vamos a usar primero esta propiedad. Sabemos que el módulo de este vector es 1, por tanto, aplicando el teorema que habíamos visto, vamos a saber que su derivada es normal, o sea, es perpendicular a él. Entonces, la componente en la dirección n va a ser 0. Ahora, nosotros sabemos que esto vamos a ponerlo en otra rama, nosotros sabemos que este producto también es constante. Concretamente es 0. Entonces, podemos aplicar el teorema, la parte inicial del teorema, y podemos poner que se cumple esto de aquí. Pero nosotros sabemos que esto es igual a la curvatura. Entonces, la componente en t va a ser menos la curvatura. Y ahora vamos a definir la otra componente. Y la vamos a definir llamándola torsión. Entonces, simplemente esto lo vamos a definir. Y esto puede ser positivo o negativo. Y esto va a ser la torsión. Esto es una definición, porque tenemos que definirla de alguna forma. Entonces, podemos poner, ya que tenemos las tres componentes, la componente en B, la componente en T y la componente en N, vamos a definir n de s como menos kappa s 0 t de s, que también lo podemos escribir de esta forma. ¿Y por qué queremos esto? Porque así, si tenemos estas cosas de aquí, podemos calcular esto de aquí. Y, claro, también nos gustaría tener, pues para
tener completitud, b punto, que simplemente va a ser menos la torsión por n de s. Vale. Ahora que tenemos esto, vamos a definir lo que se llama las ecuaciones de Frenet, que vienen a ser la cosa más importante que tenemos que llevarnos de lo que hemos sacado ahora, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales que nos relacionan los tres vectores del triedro móvil entre sí, usando como parámetros la curvatura y la torsión. Entonces, vamos a tener esta y esta. Y estas vendrían a ser las ecuaciones que definen a una curva, digámoslo así. Ahora vamos a sacar, vamos a poner bien todas las ecuaciones que hemos obtenido. Que viene a ser esto. Es esto. Uy. Perdonad a veces la letra porque ya de por sí no tengo muy buena letra y ya con la tableta se me va totalmente. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos esto. Estas son básicamente las ecuaciones que tenemos que recordar. Bueno, y obviamente la ecuación de la que empezamos, que es esta de aquí. A veces me comeré los paréntesis S, pero siempre hay que tenerlos presentes. Básicamente, en estas ecuaciones es donde se resume todo lo que hemos hecho en referente al triedro móvil. Así que os recomendaría que pues, os las supieseis. No son muy complicadas. Son, ya veis, que tienen relaciones cruzadas y son bastante... Hay muchas reglas mnemotécnicas que podéis aplicar aquí para acordaros. Y bueno, también vamos a ver ejemplos de esta parte en el siguiente vídeo. Y bueno, lo único que nos queda es destacar que también podemos, si tenemos una parametrización que no tiene por qué ser natural de este estilo, podemos sacar la curvatura con las derivadas. Cada una de estas tildes, de estos apóstrofos, es una derivada con respecto a el parámetro. Y la torsión la podemos sacar con esta fórmula de aquí. Así que en principio, si tenéis la parametrización, podéis sacar directamente la curvatura y la torsión usando estas dos ecuaciones directamente. Si es lo único que necesitáis, no necesitáis más cosas. Vale, entonces en el siguiente vídeo vamos a ver
ejemplos y ejercicios de esto que hemos visto, la longitud de arco y el triedro móvil, y en el siguiente vamos a ver el teorema fundamental de la teoría de curvas, que es con lo que acabaríamos en principio este tema. Así que ya sabéis, si hay cualquier duda o cualquier sugerencia o habéis detectado que he cometido algún error en alguna fórmula o lo que sea, podéis dejármelo en comentarios y o lo revisaré en el siguiente vídeo o lo dejaré en comentarios para que la gente lo vea o algo.